RCR, la red que comunica y une al Perú. Agradecemos y saludamos a esta hora la comunicación con el señor Luis Durán Rojo, el expresidente del Partido Morado. Buen día, señor Durán. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. José Hernández, muy buenos días y gracias por invitarme esta mañana a conversar contigo en tu programa y con la audiencia que tienes a nivel nacional. Estoy muy agradecido. Los agradecidos somos nosotros. ¿Qué salidas se pueden plantear, ¿no?, dentro de la crisis que estamos viviendo en el país, ¿no? ¿Cómo está evaluando el Partido Morado en este momento esta crisis ya no solamente política, ¿no? Es una crisis institucional, ¿no? Se agrega la crisis sanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué salidas se Sí, plantean? mira, nosotros creemos efectivamente que se trata ya de una crisis institucional. Cuando tú tienes una crisis institucional, lo que ya está en juego no solamente es tu equipo de gobierno, los equipos de gobierno en las distintas partes del Estado, sino el conjunto de la sociedad. Cuando tú tienes una crisis institucional, lo que tienes que siempre buscar es salidas viables. Viables que permitan que el tránsito sea de la mejor manera y al menor costo. Nosotros hemos propuesto que este tránsito se realice de la siguiente forma. Hay una frase que se está usando mucho que se llama que se vayan todos. Esa es la propuesta general. Es decir, que hagamos una renovación de las decisiones a nivel de política estatal, que incluye el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero fíjate, José, para que se vayan todos, es necesario que hayan por lo menos 3 presupuestos lógicos. El primero, resolver un gran problema, que es el que ha tenido atado a la sociedad peruana, a la sociedad política en los últimos años. Son las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿En qué sentido? Como tú sabes, hay unas relaciones de poder que la Constitución establece, que incluye cómo se trata uno y otro poder cuando entienden que sus facultades no están funcionando. Eso es lo que está mal en la Constitución, está enredado. Por eso tenemos a 2 extremos dedicado cada uno a pelear con el otro. Hay que hacer una reforma constitucional, y nosotros le hemos llamado la reforma política que nos dé seguridad política. El día de ayer, los congresistas del Partido Morado presentaron el proyecto de ley que yo había ofrecido hace unos meses atrás. Ese proyecto de ley intenta hacer una modificación de varios artículos de la Constitución para prevenir o dar ese primer paso. El segundo paso, José, es una reforma electoral. En el sentido siguiente, hay que hacer una revisión de las normas electorales para que éstas correspondan a un valor constitucional. ¿Sabes cuál es? Es el valor de la participación ciudadana. El ciudadano tiene el derecho a participar en los asuntos políticos. Ese no puede ser restringido. Entonces necesitamos arreglar esas cuestiones, varias de esas cuestiones. Hay un grupo de estudio en el Partido Morado que va a intentar preparar un proyecto que permita eso. Y lo tercero es un cambio de dirección política en el país. Si tenemos arreglado lo primero, es decir, ya el Congreso no se queda, no decide por el conjunto, ya la salida puede ser más fácil. Nosotros le hemos pedido en este tercer punto, José, al presidente de la República que renuncie. Es un pedido de reflexión, en el sentido siguiente: si usted es el principal, el primer ciudadano, debe entender que ya le está haciendo daño al país. Parece que por ratos lo va a hacer, parece que no. Pero ¿qué sigue de ahí, José? A nosotros no nos parece que en el estado actual de las normas constitucionales la vacancia por incapacidad moral sea una posibilidad real para vacar a un presidente que es ineficiente, que es corrupto. Esa no era la razón de ese supuesto y nos vamos a mantener en esa idea. De manera que lo que hay que hacer es una reforma constitucional, la tercera, que permita que haya un adelanto de elecciones. Y con eso hagamos una nueva elección de presidente o presidenta y de congresistas. Esa me parece que es la salida. Es trabajosa, José, yo lo sé, pero creo que es lo más institucional que podemos hacer. Esto se acerca a la propuesta planteada en su momento por el expresidente Sagasti. La propuesta del expresidente Sagasti tiene que ver con la tercera cuestión, no con las 2 primeras. Claro, Él lo que señala es un adelanto de elecciones. ¿Cómo lo hacemos? Dice él. Él propone que debería haber una recolección de 75,000 firmas para proponerle al Congreso la norma constitucional de reforma. Esa es una parte de la propuesta, pero fue una propuesta general. Hay muchas formas. El propio Congreso podría hacerlo. Algún congresista podría plantear esa reforma. Pero sí es importante ese elemento. Ahora, cuando se plantea que el gobierno, ¿no?, adopte medidas sensatas
cuando se plantea que el gobierno establezca un nivel de acercamiento o búsqueda de entendimiento con el Ejecutivo, salta otro elemento, la calle, ¿no? Hasta la semana pasada hablábamos que de la participación del Acuerdo Nacional, hablábamos que se podía contemporizar las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. Esta semana ya no hablamos de eso. Esta semana está hablando de otro escenario, ¿no? La calle, ¿no? Hemos visto lo del 5 de abril, ¿no? En Lima. Hemos visto las movilizaciones que se han registrado ayer de distintos gremios institucionales, gremiales, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos frente a otro escenario. El presidente tiene, ¿cree usted, la voluntad de encontrar una solución, de una renuncia y evitar, digamos, una conflictividad mayor en el país? Me es muy difícil saber qué es lo que piensa. Ya tú has visto lo que pasó ayer con el primer ministro citando a Hitler en una conferencia y luego citándolo varias veces en un discurso. No tiene uno claro, la verdad, qué es lo que quieren plantear el primer ministro y el presidente. Creo que están actuando un poco de reacción frente a lo que van viendo. En ese escenario, la calle, el ciudadano de pie que se manifiesta, es fundamental en toda sociedad y aquí también. Y creo que hay que distinguir, José, la participación ciudadana en las calles de la violencia y el vandalismo. Creo que son dos cosas distintas. Si la mezclamos, podemos llegar a violentar la propia noción de democracia. Creo que la gente hace bien si quiere salir a protestar, si quiere salir a reclamarle al gobierno por las cuestiones que le está reclamando. Ese decreto de urgencia fue terrible, ¿no? Y luego el alza de precios, y luego la situación política. Debería renunciar. Hoy día, o ayer en la madrugada, José, el Congreso le envía un pedido de renuncia. Una exhortación ha sido, ¿no? Claro, es un pedido al final, ¿no? Sí, Porque sí. es una, no tiene ninguna consecuencia práctica, pero sí marca un delineamiento. Nosotros le dijimos renuncie usted hace mucho tiempo, ahora el Congreso se lo está diciendo, pero cuidado, porque el Congreso no puede decirle renuncie usted y a la vez querer ellos continuar con su vida política como si nada hubiera pasado, porque el Congreso es uno de los agentes de esta crisis. Esa situación de extremos que hemos vivido entre el Poder Ejecutivo y el Congreso no se puede solucionar quitando uno de los elementos, se tiene que solucionar cambiándolo todo. Y creo que eso la calle quiere, que se vayan todos. Bueno, el escenario o el tablero político es bastante difícil, ¿no? Tenemos un presidente, de acuerdo a una encuesta que se presenta ayer de Datum International, presidente con 76% de desaprobación, y no tomando en consideración los sucesos del 5 de abril, los sucesos que han ocurrido el 6 y 7, ¿no? 82% de desaprobación al Congreso. ¿Hacia dónde vamos? La institucionalidad está totalmente resquebrajada, golpeada, ¿no? ¿Hacia dónde estamos yendo? Estamos yendo hacia otra vez una anomia social. Cuando hay anomia social, cuando hay anomia política, empiezan las crisis y entonces empieza la catástrofe, ¿no? Yo creo que ese no debería ser el camino. Todavía estamos a punto de solucionar este problema. La ingobernabilidad, fíjate, José, es un problema no solamente en sí mismo, porque los políticos creen que la ingobernabilidad es un asunto de ellos. La ingobernabilidad, ¿sabes qué genera a nosotros los ciudadanos, José? Inseguridad política. Cuando tú tienes inseguridad política, no puedes construir tu proyecto de vida. No puedes invertir si quieres desarrollar tus libertades económicas. No puedes trabajar o estudiar si quieres desarrollar tus libertades sociales. No puedes hacer política, no puedes hacer nada. O sea, la mínima razón de vida de los ciudadanos es hacer nuestros proyectos de vida. Cuando hay inseguridad política, nos afecta a nosotros. Y parece que los políticos no lo entienden. Ellos creen que es un problema de gobernanza, es decir, de mantener el equilibrio. No, la falta de gobernanza es en el fondo una violencia contra el ciudadano, contra su seguridad política. Así le estamos llamando nosotros. ¿Cómo analiza el Partido Morado la carta populista que presentaba ayer el presidente en Huancayo, ¿no? Ayer ha habido un desembalse de propuestas, ¿no? Renovación, reestructuración de la Sutran, rebaja de salarios funcionarios públicos, ministros de Estado, el propio presidente de la República, ¿no? Estamos hablando que se pretende prohibir, ¿no?, los monopolios, oligopolios, ¿no? No se miran lo que hay en el Estado. ¿Cómo analiza esta situación? En medio de una situación de crisis, el presidente hace un desembalse, ¿no?, que puede ser peor que la solución, ¿no?
Tú has hecho alusión a una palabra que yo creo que es correcta. Se llama populismo. El populismo es una relación, se ha estudiado mucho en América Latina. El populismo es una relación entre los liderazgos y la ciudadanía de forma perversa, porque son relaciones basadas en la mutua necesidad. Cuando un liderazgo cede al populismo y empieza a actuar para que la gente le siga, lo que estamos es iniciando un proceso de pérdida de desarrollo colectivo. Y eso es lo que creo que está pasando. No estoy cuestionando las posibles demandas válidas de los ciudadanos. Eso es otra cosa. La cuestión no es esa. La cuestión es cuando un gobierno solo cede a demandas por el hecho de que le mantengan en el cargo. Ese es el populismo. Y eso está mal, porque eso va a generar un desembalse, otra vez, como tú has dicho bien, y ese desembalse mayor va a generar una crisis institucional nuevamente. En opinión del Partido Morado, y nosotros hemos sido muy claros desde que empezamos este proyecto político, en opinión del Partido Morado, las cuestiones de Estado, las cuestiones de gobierno son cuestiones de orden técnico. Eso significa que los planes de gobierno, las propuestas se tienen que cumplir porque nos llevan a un objetivo y un horizonte mejor. Eso no está ocurriendo ahora. Y ese es uno de los problemas. Otra vez, una actitud populista lo único que genera es inseguridad política para los ciudadanos. Parece que nos están haciendo caso, pero en realidad lo que están es destrozando las instituciones y nos están llevando a una situación que uno no sabe hacia dónde va. Pero quiero subrayar, José, el punto. Para mí el problema no son las legítimas demandas de las personas y de los ciudadanos. Eso es legítimo, eso es parte de la vida democrática. Para mí la cuestión es que un presidente, el liderazgo del país, decide aceptarlas o no aceptarlas sobre razones de orden populista, sin dar una guía, un objetivo institucional. Ahí el peligro. Estamos conversando con el señor Luis Durán Rojo, él es el presidente del Partido Morado. Estamos en un año electoral, señor Durán, ¿no? Tenemos elecciones municipales, elecciones regionales en octubre, ¿no? En el caso del Partido Morado, ¿cómo están evaluando el tema? ¿Van a participar? ¿Tienen candidatos tanto en Lima como en el interior del país? Sí, mira, el Partido Morado empezó desde el 1 de enero de este año un proceso de llamado a candidaturas de sus militantes. Y los militantes han estado deliberando en sus bases propiamente. Hemos creado un principio. El principio es el principio de subsidiariedad. Es decir, los distritos, las provincias y las regiones deciden por ellos mismos si participan o no participan. El Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Político y el presidente auxilian en la tarea de la inscripción de las candidaturas, pero no deciden por ellos. Como tú sabes, además, José, en el Partido Morado no se le cobra a nadie por participar. Esa es una regla institucionalizada desde el comienzo. Nosotros no le hemos cobrado a nadie ni le vamos a cobrar a nadie por participar. En el marco de esa deliberación, sobre base de subsidiariedad, han surgido importantes e interesantes candidaturas. El día de hoy termina la primera etapa, que es la inscripción de candidaturas. Yo no tengo todavía un análisis estadístico de cómo ha ido, pero vamos a presentarnos en muchos lugares y en lugares importantes. En Lima, sin duda alguna, tenemos candidatos de primer nivel, candidatos que pueden servir a la ciudad de la mejor manera, entendiendo otro modelo de Lima. La Lima que tenemos está agotada. En Arequipa vamos a tener candidaturas, en Pucallpa vamos a tener candidaturas, en Iquito, etcétera. Y luego de eso, José, empieza una segunda etapa. La segunda etapa es la de la campaña electoral interna, que termina en mayo. La mayoría de casos en el Partido Morado son listas únicas, porque como te dije, han sido consensuadas entre los militantes. Pero en algunos casos, como es lógico, van a haber 2 o más listas. En esos casos lo que vamos a tener es un proceso de campaña interna que, como pasa en el Partido Morado, siempre es deliberativo, siempre es abierto, siempre es discutible. Y al final, en mayo, después de las elecciones internas, ya finales, porque vamos a hacer un militante, un voto en todo el país, ya tendremos la lista final. Muy bien, señor Luis Durán, yo le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted. Buen día, muy amable. Muchas gracias, José. Si eres tan amable de darme un segundo ¿Cómo solamente. no? Con Yo mayor quiero gusto. decirle a tus televidentes lo siguiente. El Partido Morado sigue queriendo ser una gran institución para este país, que le permita a los ciudadanos lograr sus proyectos de vida. Eso le llamamos libertad y progreso para todos y para todas.
Muchísimas gracias. No hay que perder la esperanza. Sí vendrá un nuevo tiempo mejor donde habrá seguridad política para todos. Gracias, José, y que tengan un buen día. Saludos. RCR, la red que comunica y une al Perú.